Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre sus celebridades turcas preferidas. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para derramar todo el té sobre los dramas, los romances y, por supuesto, los regalazos más espectaculares que hay en el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que estoy segura que los va a dejar boquiabiertos. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas de toda Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, no señores. Hoy vamos a hablar del regalo secreto que Kerem le hizo a Hande, un regalo tan inesperado, tan original y tan bueno, digamos que la dejó completamente alucinada. Antes de que entremos en materia y les revele todos los detalles jugosísimos de este regalo, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni una sola actualización, ni un solo chisme y ni un solo drama de sus estrellas turcas favoritas. Además, suscribiéndose me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Así que ya saben, dedito arriba y a suscribirse. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pensando por días. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más mediáticas de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y pronto esa química se extendió fuera de los sets, convirtiéndolos en una de las parejas más adorables del mundo del espectáculo. Durante su relación, tanto Hande como Kerem se dedicaron muestras de afecto públicas que hacían suspirar a sus seguidores. Vacaciones juntos, mensajes cariñosos en redes sociales, miradas cómplices en eventos, todo apuntaba a que su amor era real y duradero. Y como es natural en una relación, los regalos también jugaron un papel importante. Hande y Kerem no escatimaban en detalles para sorprenderse mutuamente. Ropa de diseñador, joyas exclusivas, escapadas románticas, todo valía para demostrar su amor. Pero el regalo del que vamos a hablar hoy es diferente. No es un regalo material, costoso o llamativo. Es un regalo único, personal y que revela una faceta de Kerem que quizás muchos de nosotros desconocíamos. Es un gesto que habla más de la profundidad de sus sentimientos que de la capacidad económica de uno de los actores más cotizados de Turquía. Es una prueba de que a veces, lo más valioso no se puede comprar con dinero. Para entender la magnitud de este regalo, tenemos que retroceder un poco y hablar de una de las grandes pasiones de Hande Erçel, la pintura. Hande, además de ser una actriz talentosísima, es una artista increíble. La pintura es para ella una forma de expresión, una vía de escape y una manera de conectar consigo misma. Sus obras, que a menudo comparte en sus redes sociales, son vibrantes, llenas de color y reflejan su personalidad creativa y soñadora. No es una afición pasajera, es una parte integral de su ser, una forma de comunicación que trasciende las palabras. Kerem, siendo su pareja, es perfectamente consciente de la pasión de Hande por la pintura. La apoyaba incondicionalmente, la animaba a seguir creando y admiraba su talento. Él no solo veía sus pinturas, sino que entendía la pasión que las impulsaba, la necesidad de expresarse a través del color y la forma. Y fue precisamente esa admiración y ese apoyo lo que lo inspiró a crear este regalo tan especial. Kerem no se limitaba a ser un espectador, quería ser un facilitador, alguien que le permitiera a Hande florecer en su arte. Ahora bien, ¿de qué se trata este misterioso regalo? Prepárense porque aquí viene la revelación. Kerem le regaló a Hande un estudio de arte privado. Sí, lo escucharon bien. Kerem, consciente de la importancia que tenía la pintura para Hande, decidió crearle un espacio único y personal donde pudiera dar rienda suelta a su creatividad sin interrupciones ni distracciones. Un santuario creativo donde la inspiración pudiera fluir libremente. Pero no se imaginen un estudio cualquiera. No, no, no. Kerem puso todo su empeño y dedicación en diseñar un espacio que reflejara la personalidad y el estilo de Hande. Contrató a un equipo de arquitectos y decoradores de interiores para crear un ambiente luminoso, inspirador y funcional. El estudio estaba ubicado en un lugar tranquilo y apartado, rodeado de naturaleza, para que Hande pudiera encontrar la paz y la inspiración necesarias para crear sus obras. No era simplemente un espacio físico, era un refugio mental, un lugar donde Hande podía escapar del bullicio del mundo y conectar con su yo creativo.
Las paredes del estudio estaban pintadas de colores neutros, para no distraer la atención de los cuadros. Grandes ventanales permitían la entrada de luz natural, creando un ambiente cálido y acogedor. La luz era fundamental, Kerem lo sabía, y se aseguró de que el estudio estuviera bañado en ella, permitiendo que los colores de las pinturas de Ande brillaran con toda su intensidad. El estudio estaba equipado con todo lo necesario para pintar: caballetes, lienzos, pinceles, pinturas de todos los colores imaginables, todo lo que Ande pudiera necesitar para dar vida a sus creaciones. No faltaba absolutamente nada. Kerem había pensado en cada detalle, desde el tamaño de los lienzos hasta la calidad de los pinceles. Pero lo más especial del estudio eran los detalles personales que Kerem había incluido. En una de las paredes, colgó una selección de los cuadros favoritos de Ande, para que siempre tuviera a mano la inspiración. No solo sus cuadros más exitosos, sino aquellos que representaban momentos importantes en su vida, aquellos que la conectaban con sus emociones más profundas. En otra pared, colocó una pizarra gigante donde Ande podía escribir sus ideas, hacer bocetos y dejar volar su imaginación. Un espacio para la lluvia de ideas, un lienzo en blanco para explorar nuevas posibilidades y experimentar con diferentes técnicas. Y en una esquina del estudio creó un rincón cómodo y acogedor con un sofá, cojines y una manta suave, para que Ande pudiera relajarse y desconectar después de horas de trabajo. Un oasis de tranquilidad donde podía recargar energías y encontrar la inspiración en el silencio. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, sabiendo el amor de Ande por la música, instaló un sistema de sonido de alta calidad para que pudiera pintar escuchando sus canciones favoritas. También agregó una pequeña biblioteca con libros de arte, biografías de artistas famosos y revistas de diseño. Y para completar el ambiente llenó el estudio de plantas y flores frescas, creando un espacio lleno de vida y energía. Cuando Kerem le reveló el regalo a Ande, la reacción de ella fue indescriptible. Según fuentes cercanas a la pareja, Ande se quedó sin palabras. No podía creer lo que veía. Se emocionó tanto que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No era solo un estudio de arte, era un símbolo del amor y el apoyo incondicional de Kerem. Era una manifestación tangible de su comprensión y su cariño. Ande estaba tan agradecida que no paraba de abrazar y besar a Kerem. Le repitió una y otra vez lo mucho que lo amaba y lo afortunada que se sentía de tenerlo en su vida. El estudio se convirtió en el lugar favorito de Ande. Pasaba horas allí pintando, creando y dejándose llevar por su imaginación. Era su refugio, su santuario, su espacio sagrado. Este regalo, aunque no fue el más caro ni el más ostentoso, fue sin duda el más significativo y el que más valoró Ande. Porque demostró que Kerem la conocía a la perfección, que entendía sus pasiones y que la apoyaba en todo lo que hacía. Es un claro ejemplo de que los mejores regalos no son los que cuestan más dinero, sino los que nacen del corazón y están pensados para hacer feliz a la persona que amamos. Es un recordatorio de que el amor se demuestra con gestos, con detalles, con la voluntad de hacer feliz al otro. Lamentablemente, como muchos de ustedes saben, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. A pesar de la ruptura, el estudio de arte sigue siendo un lugar especial para Ande. Un lugar donde puede conectar consigo misma, dar rienda suelta a su creatividad y recordar los momentos felices que vivió con Kerem. Es un testimonio de un amor que, aunque no perduró, dejó una huella imborrable. Es un recordatorio de que incluso en medio de la tristeza, la belleza puede florecer. Y aquí termina la historia de este regalo tan especial. ¿Qué les pareció? ¿No les parece que Kerem se lució con este detalle? Demuéstrenme en los comentarios si les gustó esta historia y si quieren que les traiga más chismes sobre sus celebridades turcas favoritas. Pero, ¿cómo afectó este regalo a la carrera artística de Ande? Pues, según sus propias palabras, el estudio le dio la libertad y la confianza para experimentar con nuevas técnicas y explorar diferentes temas. Sus obras se volvieron más audaces, más personales, más auténticas. El estudio se convirtió en un catalizador de su creatividad, un lugar donde podía superar sus miedos y perseguir sus sueños. Y sus fans, por supuesto, notaron la diferencia. Sus pinturas comenzaron a recibir más elogios, sus exposiciones se volvieron más populares y su nombre comenzó a sonar con fuerza en el mundo del arte turco. En resumen, hoy les conté la historia del regalo secreto que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel, un estudio de arte privado. Un regalo único, personal y que demostró el amor y el apoyo incondicional de Kerem hacia Hande.
Vimos cómo este regalo, aunque no fue el más costoso, fue el más significativo para Ande, ya que le permitió dar rienda suelta a su pasión por la pintura y conectar consigo misma. Una historia de amor, de arte y de generosidad que nos recuerda que los mejores regalos son aquellos que nacen del corazón. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó contárselo. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el regalo de Kerem? ¿Creen que es un gesto romántico y considerado? ¿O creen que es un regalo exagerado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribiéndose me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que ya saben, dedito arriba, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y sorpresas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.